El segundo video de esta clase, que es el último, consiste en explicar las leyes de Newton y ejemplificar algunas fuerzas que se observan muy cotidianamente. Entonces, las leyes de Newton son tres. La primera ley se enuncia como este párrafo que escribí aquí. Dice, todo objeto en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, o sea, que se mueve sobre una línea recta a velocidad constante, permanecerá en dicho estado de movimiento. O sea, si está en reposo, así se va a quedar. O si se mueve en línea recta a velocidad constante, así se va a quedar. Así se va a quedar a menos que actúe una fuerza externa sobre él. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir varias cosas. Primero, significa que si un objeto está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, la fuerza que siente es cero. Eso es lo que me está diciendo este enunciado. Otra cosa que significa es lo siguiente, que si un objeto no se mueve en línea recta, por ejemplo, este de aquí, que se está moviendo, supongamos, en una línea curva, entonces, ¿qué significa eso? Pues por el simple hecho de no moverse en una línea recta, la fuerza que siente ya no es cero. Eso lo escribí de esta forma. Entonces, cualquier objeto que no se mueva sobre una línea recta, tú puedes afirmar que la fuerza total que siente no es cero. Está sintiendo una fuerza, algo lo está jalando. Y de hecho, algo lo está jalando hacia el centro del círculo o hacia el centro de la curva. Otra conclusión es que si el objeto no se mueve a velocidad constante, porque al no moverse a velocidad constante, pues no se está moviendo de manera rectilínea uniforme. Entonces, si su velocidad no es constante, o sea, si antes iba a 10 metros por segundo y después ya va a una velocidad diferente, 20 metros por segundo, por ejemplo, eso también implica que la fuerza que está sintiendo este objeto no es cero. ¿Ok? Bueno, esas son cosas muy importantes que debe quedar claro. Segunda ley. La segunda ley, en esencia, me da esta fórmula, que la fuerza que siente, o la fuerza total que siente un objeto, es igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza y la aceleración prácticamente son lo mismo. La única diferencia es que una tienes que multiplicarla por la masa. ¿Eso a qué conclusiones nos lleva? Pues, recordando lo que dije de estos dos casos, cuando la fuerza total no es cero, como fuerza es lo mismo que aceleración, entonces significa que cualquier objeto que se mueva en una curva, significa que su aceleración no es cero, y cualquier objeto que cambie de velocidad, significa que su aceleración no es cero, lo cual ya lo sabíamos, ¿no? Un comentario rápido sobre las unidades. Recordemos que la velocidad, primero, un comentario. Cuando yo pongo entre paréntesis una cantidad, estoy hablando de las unidades de dicha cantidad, lo que está adentro. Entonces esto se lee unidades de la velocidad. Entonces las unidades de la velocidad son metros por segundo. Unidades de aceleración ya vimos que son metros por segundo cuadrado. Unidades de la masa son kilogramos. Como la fuerza se calcula multiplicando la masa por aceleración, las unidades de la fuerza serían unidades de masa, o sea kilogramos, por unidades de aceleración, o sea por metros sobre segundo cuadrado. Y a eso es a lo que le llamamos newtons, y de hecho eso ya lo vimos en el primer video. Bueno, por último, la tercera ley se resume en las palabras acción-reacción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando un objeto o cuando algo aplica una fuerza sobre otro objeto, entonces aparece una fuerza que se llama fuerza de reacción del segundo objeto sobre el primero. Por ejemplo, imagínate que tienes esta caja sobre el piso. Entonces, pues esta caja claramente está empujando al piso hacia abajo. Entonces existe esta fuerza roja que le llamé fuerza de la caja sobre el piso. ¿Ok? Lo voy a anotar acá. Fuerza de la caja sobre el piso. Así vamos a leer estas fuerzas. La primera palabra es quién ejerce la fuerza y la segunda palabra es sobre qué objeto. Entonces esta fuerza, que es la fuerza roja, es sobre el piso y está ejercida por la caja.
Por lo tanto, esta flecha la puse sobre el piso. No la puse sobre la caja, la puse aquí sobre el piso, para enfatizar eso. Bueno, entonces, por tercera ley de Newton, aparece una fuerza que se llama fuerza de reacción y que corresponde simplemente a cambiar de orden estas palabras. Si cambias de orden estas palabras, obtienes esto de aquí arriba, una fuerza del piso sobre la caja. Y efectivamente, estamos seguros que el piso empuja a la caja hacia arriba, porque de no sentir esta fuerza la caja estaría cayendo. Debido a que la caja no está cayendo, significa que además del peso de la caja, también hay una fuerza que lo empuja hacia arriba, y esa fuerza es la fuerza de reacción, que es una fuerza del piso sobre la caja. En un momento vamos a ver que esta fuerza se le llama fuerza normal. Aquí algo que se cumple es lo siguiente. Además de que aparece esta fuerza que se llama fuerza de reacción, se cumple que el tamaño de esas dos fuerzas, o sea, las magnitudes de esas dos fuerzas, son lo mismo. O sea, el tamaño de la fuerza del piso sobre la caja es lo mismo que el tamaño de la fuerza de la caja sobre el piso. Otro ejemplo, también supongamos lo siguiente. Imagínate que tienes una caja y tú la estás empujando con tu mano. Entonces, como tú estás empujando la caja con tu mano, pues tú estás ejerciendo una fuerza que la llamé fuerza de la mano sobre la caja. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿esta fuerza sobre qué objeto es? Sobre la caja, por lo tanto la dibujé sobre la caja. Sin embargo, por tercera ley de Newton aparece una fuerza que es de fuerza de la caja sobre la mano, que es esta fuerza verde, y esta fuerza tiene el mismo tamaño que la fuerza roja. La única diferencia es que una apunta a la derecha y una apunta hacia la izquierda. Aquí tengo que poner que los sentidos de estas dos fuerzas son opuestos. Uno apunta hacia arriba y el otro hacia abajo, o uno a la derecha y otro hacia la izquierda. Bueno, esta fuerza verde a la que me estaba refiriendo es la fuerza de reacción de la fuerza con la que tú empujas la caja, y es una fuerza de la caja sobre la mano. O sea, esta fuerza es sobre la mano, por lo tanto el dibujo lo puse que es sobre la mano. Algo que hay que aclarar es que estas dos fuerzas son sobre objetos diferentes. La fuerza verde es sobre la caja, la fuerza roja es sobre el piso. Igual acá, la fuerza roja es sobre la caja, la fuerza verde es sobre la mano. Muy bien, ya para terminar, simplemente vamos a ver algunas fuerzas comunes que aparecen en la vida cotidiana y que son las siguientes. Primero, el peso. La fórmula para calcular el peso es esta. El peso normalmente le llamamos W por sus siglas o por su inicial en inglés, y se calcula multiplicando la masa del objeto por la gravedad. Como la masa tiene unidades de kilogramo y la gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado, entonces esto sigue siendo una fuerza y tiene unidades de newtons. Bueno, ¿qué es lo que me calcula esta cantidad? Es una fuerza, que en este caso es la fuerza con la que la Tierra atrae a todos los objetos sobre su superficie. En este momento la Tierra te está jalando hacia ella con una fuerza igual a tu masa por 10, o sea, por la gravedad. Todos los objetos están siendo jalados hacia la Tierra con una fuerza que se llama peso. Cada objeto está siendo jalado con fuerza diferente, que es proporcional a la masa del objeto. Entre más masa tenga, más fuerte está siendo jalado hacia la Tierra. La otra fuerza es la que se llama fuerza normal. Esa fuerza normal se llama así porque normal significa perpendicular. Perpendicular, ¿por qué? Lo voy a poner más para acá. Disculpen la letra, pero bueno, estoy diciendo que aquí dice perpendicular. La fuerza perpendicular o fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. A la superficie de contacto.
Y esa, de hecho, es la que se origina por la tercera ley de Newton. No es la única que se origina por la tercera ley de Newton, pero este es un ejemplo. Ahora, en este caso, por ejemplo, si tú tienes una caja sobre el piso, la caja va a empujar al piso y el piso va a empujar a la caja. ¿En qué dirección? Perpendicular a la superficie de contacto. La superficie de contacto es horizontal, por lo tanto, la fuerza normal va a ser vertical. A esa le llamamos N de normal. Imagínate que tienes otra caja sobre un plano inclinado o sobre una superficie inclinada. Bueno, entonces, ¿cómo o hacia dónde apunta la fuerza normal? Perpendicular a la superficie de contacto. ¿Cuál es la superficie de contacto? Esta de acá, que está inclinada. ¿Cuál es una línea perpendicular a la superficie de contacto? Pues esta. Entonces, la fuerza normal en este caso apunta así. Y por último, la fricción. La fricción es una fuerza que aparece siempre que hay contacto con superficies. En este caso, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento y o sea, si por ejemplo tienes esta caja está atada con una cuerda y esa cuerda está haciendo, mediante esa cuerda estamos jalando a esta caja. Entonces la caja, pues claramente se está moviendo hacia la derecha, ¿estamos de acuerdo? Bueno, por esa razón, existe una fuerza que se opone al movimiento. O sea, si el movimiento es hacia la derecha, la fuerza jala hacia la izquierda. Simplemente aparece una fuerza hacia la izquierda, que de hecho es menor a la fuerza con la que tú jalas, porque si no, el objeto no se movería. Entonces pongo la flecha más pequeña. Entonces esta fuerza, que le llamamos fricción con F minúscula, se opone al movimiento. Si el objeto se mueve a la derecha, la fricción empuja hacia la izquierda. Y eso se debe al contacto del objeto con la superficie. La superficie, se supone, si tú tienes una superficie cualquiera, por más lisa que sea, siempre va a tener imperfecciones. Esas imperfecciones son el origen de la fuerza de fricción. Último ejemplo, si tú tienes una caja sobre un plano inclinado, la superficie de contacto pues claramente también va a tener irregularidades, por lo tanto también va a haber una fuerza de fricción, y si la caja se está moviendo hacia arriba porque alguien la está jalando, entonces va a aparecer una fuerza de fricción hacia abajo paralela a la superficie. Bueno, con esto terminamos la clase. Les recomiendo que respondan la pregunta o las preguntas 73. Por cierto, algo importante aquí. Dije que esta fuerza de fricción es menor a la fuerza con la que estás jalando, lo cual en general es cierto, pero puede pasar dos cosas. Que la fuerza de fricción sea menor que la fuerza con la que estás jalando el objeto, o que la fuerza de fricción sea igual a la fuerza con la que estás jalando el objeto. En el primer caso, el objeto que está siendo jalado estaría acelerado, y en el caso en que la fricción y la fuerza con la que le jalas sean lo mismo, el objeto se estaría moviendo a movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Es la única diferencia. Entonces les recomiendo que respondan la pregunta 73, página, 103, que me dice hacia dónde, cuál es la magnitud de la fuerza que se pone en movimiento. Bueno, si aquí estás jalando con 10, aquí tendrías que tener una fuerza de fricción de 10 newtons, lo cual tiene sentido porque estás considerando el caso 2 y el objeto se estaría moviendo a velocidad constante. También te encargo que respondas la pregunta 83, la pregunta 84, la pregunta 87 y listo. Te encargo esas preguntas y cualquier duda que tengas me mandas mensaje por el grupo de Facebook o bien lo dejas como un comentario en este apartado de Google Classroom. Saludos, que tengan buen fin de semana.